Hola, buenas tardes a todos. Son las 5 menos un minuto. Vamos a dar un minutito más para que la gente se vaya incorporando. Y empezamos. Esperamos un minuto más. Empezamos ahí dos. Está entrando gente aún. Vale, comenzamos, si os parece. Bueno, buenas tardes a todos. Esperemos que estéis bien. De hecho, y más en la situación actual y sabiendo que hay un par de asistentes que están convalecientes de COVID, os agradecemos vuestra presencia en este webinar. Un webinar que va a ser diferente de los que hicimos el año pasado, ya que en esta ocasión no queremos hablar tanto del pasado ni del presente, sino del futuro y de cómo prepararnos ante este futuro. Comentaros a todos que tras el webinar recibiréis la presentación en PDF y el mismo vídeo del webinar. Como en todos los webinars, haremos un turno de preguntas. Al final tenéis a la derecha un desplegable donde podéis formular vuestras preguntas y bueno, iremos comentándolas y respondiéndolas después. Vamos a participar en este webinar mis socios, Fernando Llano y Sergio Gordillo, y yo haré una pequeña introducción. En cuanto al contenido, básicamente es este. Primero vamos a dar unas breves cifras de dónde estamos, para explicar un poco lo que ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí y en qué situación estamos. A partir de ahí haremos una pequeña recopilación de las próximas tendencias, de ver lo que nos espera a nivel social y a nivel económico, y luego veremos cómo nos tenemos que preparar a nivel empresarial, a nivel corporativo, para, digamos, prepararnos, ¿no? para este futuro y para dar paso luego al turno de preguntas. En cuanto a dónde estamos, bueno, aquí queríamos simplemente resaltar unos datos para explicar en qué situación nos encontramos a día de hoy. En 2020 tuvimos una caída del PIB del 11,6%. Va a haber un efecto rebote, pero digamos que, claro, cuando estás bajo, subir es más sencillo, del 5% en el año 2021. Tenemos una tasa de paro de alrededor del 17%, casi 3 puntos más que el año pasado a estas alturas. Sí que es verdad que tenemos casi 1 millón de personas, 800.000 personas aún en ERTE.
En este periodo, la demanda media de las empresas ha disminuido un 9,5%, 9,3%, y han desaparecido 200.000 empresas, ¿vale? Así que es verdad que muchas de ellas, el 95% de menos de 5 empleados. A nivel de sectores, bueno, pues esto lo vemos en las noticias cada día, en los periódicos. Turismo, hostelería, igual que automoción, ha caído un poco más del 50%. Otros sectores muy perjudicados, inmobiliaria, hay un 20%, y todo lo que es ocio, entretenimiento presencial, alrededor de un 30-40%. Otros sectores, sin embargo, han salido beneficiados. Las telecos, farma-salud, obviamente, logística, comercio online y ocio online, que esto además luego lo vamos a ampliar, porque esto va a determinar o ha determinado mucho las nuevas tendencias, ¿no?, que se van a quedar. Aquí un punto importante es que los sectores beneficiados, los más beneficiados, las empresas más beneficiadas son realmente grandes corporaciones. Aquí las empresas pequeñas, medianas, bueno, pues han tenido su parte del pastel, pero las grandes beneficiadas han sido las megacorporaciones, ¿no? A día de hoy estamos en una situación de stand-by. Tenemos una situación, digamos, de doping de liquidez. Hay muchas empresas, digamos, empresas zombies, ¿no?, como nos ha llamado la ministra de Economía, que, digamos, están sobreviviendo por la inyección de liquidez, y estamos hoy a la espera de la llegada de los fondos europeos, ¿no?, de esos 140.000 millones de euros. Como veis en el gráfico debajo a la derecha, pues venimos viviendo un vaivén de confianza en el consumidor, ¿no?, digamos, de épocas no de euforia, pero sí por lo menos de cierto optimismo, a épocas, digamos, de caos y prácticamente, digamos, de desesperación, ¿no?, además marcados por la intensidad de la pandemia, ¿no?, en la primera ola, en la segunda y en la tercera. A nivel de las empresas, ¿qué estamos viendo en Improven? ¿Qué están haciendo las empresas? Bueno, pues la mayoría de ellas están haciendo los deberes, o por lo menos hasta lo que tenían que hacer o lo que tienen que hacer hasta el día de hoy. Están muy enfocadas en el corto, una actitud conservadora, aguantando inversiones, aguantando gastos, muy centradas en la tesorería, flexibilizando y reduciendo costes de estructura, negociando con clientes con mucha exigencia en precio y cada vez más. Están en una posición defensiva, digamos, que les impide pensar en el futuro. De hecho, nosotros estamos viendo muchas empresas que están teniendo revisiones de presupuestos o forecasts, pues prácticamente quincenales y mensuales. Esto, como todos sabemos, pues está teniendo un efecto bastante importante y ciertamente negativo en lo que es la organización. Nosotros trabajamos a distancia, con mucha tensión. Estamos mezclando la vida laboral y vida personal dentro de nuestras casas, y está siendo complicado. Y además, parte de lo que es el trabajo a nivel de relación con compañeros, etcétera, etcétera, pues es algo que hoy lo tenemos mucho más difícil, con lo cual también vemos que las organizaciones están sometidas a un nivel de estrés bastante alto. Vale. A partir de aquí, ¿qué nos espera en cuanto a lo que son los cambios sociales y económicos que nosotros creemos que van a permanecer, aunque algunos de ellos se diluirán en el tiempo? Obviamente hay un punto muy claro, que es la mayor digitalización, y aquí hablamos en prácticamente todos los niveles, ¿no?, de nuestras vidas, a nivel de trabajo, a nivel de relaciones sociales, comunicación, compras, formación e información. O sea, vamos a un mundo con, como decía Enrique Dans, un mundo con menos rozamiento. Todo va a ser a distancia, todo va a tener menos gasto, por así decirlo, mucho más comoditizado y mucho más rápido, ¿no?
A nivel personal, vamos a tener más vida en casa, vamos a hacer más vida en casa, menos movilidad, menos viajes, más relación familiar, ¿vale? Sobre todo, pues, los que hayan aguantado hasta ahora, menos gasto fuera de casa y más inversión en casa. Estamos viendo que en muchas empresas de sectores relacionados con el hábitat, pues ha habido por lo menos hasta noviembre, diciembre, un periodo incluso de crecimiento. Ya no solo no han tenido decrecimiento, sino que en algunos casos han crecido. Vamos a permitirnos menos gastos importantes, vamos a ser más conservadores, pero sí que es verdad que nos vamos a permitir pequeños caprichos. En este sentido, la renta disponible, gracias a los ERTE, y pues se ha podido mantener, ¿no? en la mayoría de los casos. Obviamente, tenemos más tiempo, tenemos más acceso a más proveedores o a más puntos de venta. Vamos a poder, nos hemos hecho especialistas, ¿no? Por así decirlo, en comparativa de productos, y esto nos va a hacer replantearnos nuestra percepción de valor y precio. ¿Vale? Vamos a tener más tiempo libre, más salud, más cuidado personal, y esto es una tendencia que creemos que se va a quedar. Y bueno, vamos a tener más exigencia, ¿no? a nivel de nuestra capacidad de decisión. ¿Vale? Vamos a tener muchas más alternativas. Y luego otra tendencia que la verdad es que estamos viendo y que va a ser muy importante es una vuelta a lo local, ¿no? A lo cercano, con una conciencia más de productos sostenibles y socialmente responsables. A nivel económico, ¿qué cambios van a permanecer? Bueno, vamos a tener un cliente mucho más informado. Esta situación nos ha permitido disponer de más tiempo, con lo cual hemos sido capaces de una manera mucho más cómoda, mucho más rápida, de contactar con más proveedores, ¿vale? Con canales digitales. Y esto para el que compra, para el que vende, esto también es una oportunidad, porque tenemos más información de nuestros clientes y eso nos va a permitir poder segmentarlo mejor, ¿vale? Luego tenemos un mundo más pequeño, pues mucho más comunicado, y esto pues, nos va a permitir nuevos clientes, nuevos proveedores, etcétera, etcétera. Perdón. También esto va a provocar una guerra de precios, ¿vale? Por, digamos, tener muchas más probabilidades, muchas más alternativas. Y también va a provocar cambios en los canales. Aquí un cambio clave que ya se venía viendo con todo el discurso de clicks and bricks es el cambio en el retail. Al final, el retail, el aporte de valor que va a tener que darnos a nosotros los consumidores va a tener que ser muy, muy determinante y muy impactante. Es decir, va a tener que merecer mucho la pena ir a comprar, ¿vale? Porque hemos aprendido que es muy cómodo comprar a distancia. Va a haber un periodo de liquidez. Sí que es verdad que con unos fondos europeos, que ya veremos luego que hay que pensar para qué los necesitamos y que hay que justificar muy bien, pero cuidado porque esto puede ser un parche. Nos tenemos que preparar para el después. Otra tendencia va a ser la reindustrialización de productos estratégicos, que es una estrategia que ya está pensando la Unión Europea como resultado de los programas de abastecimiento de productos estratégicos que hemos tenido al principio de la pandemia, y esto no se va a aplicar solo a los productos, digamos, médicos o farmacéuticos, sino seguramente a otro tipo de productos. Y esto va a determinar nuevas alternativas para cadenas de suministros actuales. Otro punto a nivel de tendencia va a ser más externalización y colaboración externa. Las empresas se van a pensar mucho en lo que es la adquisición o la fijación de los costes. Va a intentar reducir los costes fijos y a variabilizarlos, ya sea a nivel interno, con contratos temporales, etcétera, etcétera, o a nivel externos con colaboraciones. Y lo que refleja la caricatura de la derecha es la incertidumbre continua.
Cuando pase el COVID, pues seguramente tendremos una recesión y tenemos que acostumbrarnos a una situación continua de cambios y de disrupciones, ¿vale? Cuando acabe la recesión, pues será el cambio climático, luego serán guerras comerciales, etcétera, etcétera. Con lo cual, durante los próximos años, y seguramente ya será para siempre, tenemos que asumir que vamos a tener que vivir en el cambio. ¿Cómo impacta todo esto en las empresas? Pues bueno, se va a intensificar la competencia, se van a reducir los márgenes, va a haber guerras de precio, con lo cual tenemos que vigilar mucho la tesorería y tomar muy buenas decisiones, ¿vale? Tanto a nivel de a quién vendemos, por cuánto vendemos, con qué margen vendemos, como a nivel de los costes que nos podemos permitir, tanto fijos como variables. Va a haber oscilaciones en la demanda por la continua inestabilidad que vamos a sufrir, y esto va a conllevar distintos niveles incrementales de complejidad, tanto en la planificación como en la gestión de la operativa empresarial. Cambios en los canales de venta, cambios en los hábitos de consumo, al que hemos comentado antes. Llevamos un año, llevamos de hecho 339 días en esta situación y tenemos el estado de alarma hasta el 9 de mayo. El equipo entendemos que está cansado, lo vivimos también incluso internamente, y el talento pues es algo que va a ser fundamental y va a ser diferencial para sobrevivir esto y para lo que viene después. Las empresas van a tener más endeudamiento, peor solvencia y cuidado con los ratios de solvencia a nivel digamos, de criterios de entidades financieras para dar préstamos en los próximos años y para las entidades de riesgo comercial. Otro punto importante es la tensión de suministro desde Asia. Ahora estamos viendo un incremento en el precio de los fletes, pero también a la vez que la demanda en Europa y en otras partes del mundo ha descendido, en China se ha mantenido, incluso ha aumentado. Con lo cual, mucha oferta que iba a la exportación, digamos, por ejemplo, en China se le ha quedado el propio país. Con lo cual, ahí es probable que tengamos dificultades para suministros desde China. Y como comentábamos antes, pues otras tendencias, cambio climático, digitalización, más importancia de temas de ecosostenibilidad, responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera. Y esto es, digamos, el caldo de cultivo donde vamos a vivir. A partir de aquí dejo a mi compañero Sergio. ¿Vale? Gracias, Guillermo. Y ante todo esto, desde el punto de vista de toma de conciencia, que entiendo que es una realidad que todos conocemos y la vivimos con distintas intensidades en función de dónde vivimos geográficamente, en qué sector nos encontramos, cómo ha podido afectar a nuestra familia. Al final, con toda esta realidad, pues cuál es el marco, ¿no? Cuál es el plan de acción que hay que abordar para responder a todas estas incógnitas y responder con éxito, ¿no? Con aquello que siempre decimos en la casa, que en este contexto son realidades que nos afectan a todos por igual, a todas las personas, a todas las empresas, a todos los países incluso. Por primera vez es una interacción que afecta a todos los continentes, a todos los países. Y lo importante en este caso es qué decisiones tomamos mejor que nuestra competencia para que dentro de esta carrera, digamos, que estamos viviendo y de inestabilidad que estamos viviendo con estas olas que van aconteciendo, cómo somos capaces de tomar las mejores decisiones para surfear la ola mejor que la competencia y sacarle más espacio, más distancia a los que venían por detrás nuestra y recuperar espacio con los que aparentemente estaban delante, ¿no? Y en qué medida estos son momentos de verdad de oportunidades para que los buenos gestores, los buenos marineros, sean capaces de tomar las mejores decisiones, ¿no? Y a poco el marco de que os invitamos a que forme parte de vuestro plan, ¿no? Qué decálogo de cosas consideramos que es importante tener en cuenta, ¿no? Digamos que, en primer lugar, si muchas veces lo decimos, ¿no? Si tuviera que elegir solo un indicador, si tuviéramos que elegir solo un indicador en la compañía que nos diera alguna forma de visibilidad sobre la situación y la capacidad de generar valor de la empresa, sería para nosotros la caja, ¿no? A partir de aquí
pues el refrán de que sales is vanity, profit is sanity, pero cash is reality, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? En qué medida la capacidad de generar caja del negocio es el principal indicador que nos tiene que hablar sobre la bondad de las decisiones que vamos tomando y que de alguna forma reafirmarnos en el buen camino, ¿no? En esta línea sí que consideramos que es importante actuar y disponer desde escenarios prudentes y de alguna forma incluso razonablemente pesimistas. Ya cuando empezó todo esto, ya que recomendábamos los primeros seminarios o webinars, que esto iba a ser más largo de lo que nos gustaría, con más impacto de lo que nos gustaría y en más áreas de la sociedad que nos gustaría. Y esas, digamos, situaciones de alarma quincenales se fueron renovando ayer a 6 meses y más allá de que ahora la vacuna puede ayudar conceptualmente, aún incluso se habla a nivel mundial, todavía va a haber muchos países afectados que no podrán disponer de vacunas. Por lo tanto, esta situación de oscilaciones en demanda y de escenarios de alguna forma de ventas muy, muy fantásticos, pues son complicados, ¿no? Con lo cual recomendamos hacer un escenario, digamos, prudente y, si me apuráis, realista o pesimista para, de alguna forma, dimensionarnos a partir de aquí y tomar decisiones, ¿no? Y en esta línea también no emborracharnos de la liquidez que hemos ido consiguiendo, digamos, con los chicos o la que ahora podamos disponer de ciertos nuevos fondos con a nivel europeo, ¿no? Y por lo tanto sí que ser capaz de ir reflexionando, como ya venimos haciendo estos últimos meses, cada vez más en esa estructura de costes fijos, costes variables, activos fijos, activos variables, para tener muy claro qué aporta valor, qué dinero nuevo es el que tengo que colocar sobre dinero bueno y en qué medida soy exigente con el uso de los recursos, ¿no? A partir de aquí, esas pérdidas que he podido tener durante este último ejercicio, incluso estas siguientes olas de pandemia que van viniendo y que tiene, digamos, sobrecostes en mi estructura y en mi compañía, cómo soy capaz de estructurarme financieramente para las necesidades reales del negocio, ¿no? Sabiendo que esos ciclos los tendré que devolver tarde o temprano y, por tanto, debo tener mi balance estructurado para el largo plazo, teniendo tranquilidad en el corto plazo, pero sabiendo que la compañía está generándome caja o cerca de generar caja en los próximos meses conforme tomo las decisiones correctas, ¿no? En esta línea sí que diría un punto más, que es importante también durante todo este proceso mantener la confianza con nuestra parte, los acreedores bancarios, ¿no? Que es importante que mantengamos aspectos de transparencia con la banca, que aseguremos que el ranking del cual disponemos está en los niveles adecuados porque presentamos las cuentas anuales en tiempo y forma, porque somos capaces de alguna forma de ir avanzando información económico-financiera a nuestros bancos para que vean qué decisiones vamos tomando, estar, digamos, al día de los impuestos, así como, por supuesto, transmitir seguridad de que hay un plan de acción que estamos abordando, que ese plan de acción cómo se va consiguiendo los hitos y, por tanto, asegurarnos que nuestro rating de ranking de riesgo está actualizado, tiene buenos niveles, está sano y que no hay variaciones que puedan tener complejidad a medio o largo plazo con nuestro balance y con nuestra tesorería y que de alguna forma ya hay tranquilidad, ¿no? En siguiente situación, por lo que decía Guillermo, ¿no? Al final, ¿quién va a asegurar la sostenibilidad del negocio? Pues las personas que trabajan para personas, ¿no? Nuestro equipo, nuestro talento que está al servicio de nuestros clientes, ¿no? Y tanto nuestro cliente como nuestro talento, pues bueno, ha sido un efecto COVID que ha afectado a todos, nos ha demostrado que somos vulnerables, nos ha afectado a todos desde el punto de vista personal, en algunos casos incluso, como decía, personal, en cuanto a amigos, familia, todos que de alguna forma hemos visto gente muy cercana que ha sufrido, digamos, dolor por la pérdida de seres queridos, que además ha tenido algunos compañeros que han podido estar confinados, que además llevamos mucho tiempo trabajando con Teams, con vídeos, o la gente que está en fábricas o que está en punto de venta con medidas de seguridad, con cierto recelo, ¿no?, a poder contagiarse. Bueno, son situaciones que complican de verdad la gestión de las personas y que todos estamos en una cierta, digamos, montaña rusa de emociones y que hay que, por un lado, ser inteligentemente emocional uno mismo para gestionártelas y, sobre todo, ayudando al equipo y a la organización a gestionarlas, ¿no? Pero también, en el fondo, pensamos que esto también es una oportunidad de, si se hacen las cosas bien, generar todavía más vínculos con tu gente, ¿no? Que mira, tu gente vea que la compañía toma decisiones adecuadas, que la compañía se preocupa por su talento, que la compañía toma decisiones adecuadas, aunque sean duras, que aseguran el futuro de la empresa y que de alguna forma hay una voluntad importante por escuchar a la gente, por tomarnos un café con las personas, por ser ejemplares en nuestra forma de actuar. Creo que en este caso, más que nunca, la mejor comunicación es el ejemplo. La mejor comunicación es la forma de actuar y cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo estamos como referentes, como empresarios, como directivos al frente de nuestros equipos y no como hemos visto en las últimas semanas que gente que no debía vacunarse se ha vacunado y que de alguna forma ha defraudado a muchos de los que estamos en el día a día peleando por sacar para adelante y en este caso el ejemplo
es la mejor forma de liderar en estos momentos de complejidad, ¿no? Por supuesto, hay que revisar y adaptar la estructura organizativa a las nuevas circunstancias en cuanto a dimensionamiento por aplicación de medidas de ERTES o también porque el mercado está cambiando hacia nuevos canales, como lo veremos, sobre todo digital, y eso como supone un cambio en la forma de hacer y la forma de estructurarnos, cómo tenemos que actualizar o replantear la propuesta de valor al talento, en qué medida ya no es un tema de decir los millennials, son los millennials, los Gen Z, sino hay un planteamiento de cómo de alguna forma este talento lo somos capaces de atraerlo y mantenerlo en la casa y desarrollarlo en un entorno de compañía muy distinto, que la gente comparte menos oficina, tiene menos momentos para estar juntos y supone de alguna forma una forma distinta de trabajar con las personas y, por supuesto, a partir de aquí, cómo somos capaces de capacitar y desarrollar nuestro talento acorde a las competencias, digamos, que van a ir cada vez pidiendo más falta, ¿no? Y unas nuevas competencias de liderazgo emocional, de trabajo en equipo en remoto, de trabajo en equipo con el cliente a distancia, y un entorno complejo, ¿no? Y, por supuesto, en caso de duda, comunicar, dar confianza y, de alguna forma, ser transparente en la medida que la compañía vaya actuando y para que esa parte hard de negocio, de procesos y de empresa vaya combinando con la parte de cultura y con la parte de personas y ese equilibrio que tiene que permitir que la empresa siga surfeando como toca y que seamos capaces de llevar a mejores puertos, ¿no? Y en esta línea, pues esto es de alguna forma cosas que hemos estado haciendo o en qué medida incluso usted tiene que formar parte todavía más, si no, del plan de acción de las próximas semanas, meses. Algo que entendemos que hay que empezar a trabajar de forma relevante conforme la situación, digamos, vaya avanzando en el año y la vacuna vaya teniendo su efecto, el tema, digamos, el rebaño como población estemos más cubiertos. Bueno, en qué medida ir replanteando una situación de defensa que antes hablaba Guillermo, se empezó a plantear para qué servimos y, por tanto, ese plan comercial, cómo le damos forma, ¿no? En qué medida quitamos capas de no valor en cosas que el cliente ahora ya no valora y en propuestas de valor que ahora el cliente no valora para un poco entender, acorde a las tendencias nuevas, cómo debemos de alguna forma meter más coste, más servicio, más valor en ellas. Sí que invito, sobre todo al B2B, a que se acerque mejor a entender más a su usuario final. En qué medida muchas veces nos encontramos que cuando trabajamos en el negocio B2B, delegamos en el canal, dejamos en nuestro cliente el que tome conciencia de cómo debe relacionarse con el usuario final. Creemos que este momento, si cabe, es el momento en el cual es más importante hacer ese mapa de empatía y ese viaje del cliente final para acercarnos real a sus necesidades y a partir de aquí estaremos en mejor disposición de ayudar a nuestro canal, a nuestro cliente a prepararse para atender sus necesidades. Seguramente en algunos sentidos puede ser un negocio más pequeño, pero si cabe que sea 100% coherente en lo que realmente aporta valor y sobre todo en la aportación de valor a ese nuevo cliente, digamos que vais despertando progresivamente conforme la pandemia lo vaya permitiendo, ¿no? Por lo tanto, invitamos a que vayamos trabajando desde ya en esa situación de resegmentar clientes, resegmentar canales, analizar de verdad potencialidades y rentabilidades, digamos, acorde a la nueva realidad que estamos viviendo y a la que entendemos en función de esos sectores, clientes que van a ser beneficiados o ganadores y, por tanto, replantear nuestra propuesta de valor hacia ellos y, sobre todo, con datos fiables, ¿no? En qué medida, si cabe, la información es cada vez más importante para tomar correctas decisiones, replanteando los costes de la compañía, asignando bien esos costes y teniendo claro, de alguna forma, la rentabilidad de producto, cliente, canal, porque a partir de ahí es donde sabremos cómo debemos definir el equipo comercial, la estructura y, por tanto, la asignación de costes para maximizar de alguna forma el servicio a clientes y el retorno, ¿no? Y, por supuesto, redefinir los objetivos, ¿no? En qué medida los objetivos hasta un momento, hasta hace un año, eran unos y ahora seguramente los objetivos tienen que ser muy distintos, ¿no? De captación, de fidelización, de incorporación de nuevas gamas, nuevos productos. Hay un planteamiento de redefinir absolutamente todo este plan comercial que tiene que hacerse desde ya y tenerlo preparado, digamos, conforme veamos que el entorno va permitiendo ir despentando, ¿no? A partir de aquí, por supuesto, ofreciendo ¿qué? ¿No? Un replanteamiento también de lo que ofrecemos, ¿no? En qué medida la gama de productos ha pasado a ser, digamos, una oscilación brutal en cuanto a lo que pedían los clientes y en qué medida, de alguna forma, hemos visto situaciones que, post-confinamiento, de crecimientos exuberantes de la demanda en algunos sectores, por ejemplo, el sector del mueble o el sector hogar, el momento que se despertó en junio, julio, hubo un repunte muy importante de acondicionamiento de los hogares, después de estar meses con una situación muy baja de actividades. Bueno, al final un planteamiento aquí de orientando siempre esa lineal de, oye, ¿qué quiero que mi producto cómo va a estar en ese punto de venta? Mi producto, ¿qué visión o qué participación va a tener en ese lineal, véase online o véase físico o véase mi catálogo? Oye, con esa visibilidad de redefinir el surtido ideal, ¿no?
en qué medida tengo que ver mi competencia a nivel de pricing, cómo está haciendo y comportándose y, por tanto, cómo soy capaz de responder a precios más baratos, en qué medida mi surtido responde de forma adecuada a los percentiles en cuanto a gama y amplitud de forma razonable, cómo soy capaz de alguna forma de trabajar teniendo en cuenta qué espacio, qué metros cuadrados o qué metros del lineal o qué metros de la web son los que puedo disponer para que sea presenciable, cómo esto responde a segmentación clara de los clientes, a qué posicionamiento para buscar cierta diferenciación, cómo actúa a nivel de promocional y, por supuesto, esto desde el punto de vista teniendo en cuenta las capacidades de la fábrica, las capacidades de los procesos y, de alguna forma, los márgenes que generan, el ROI. Bueno, y con todo esto, de verdad entender qué tenemos que incrementar, qué tenemos que reducir y es un replanteamiento absoluto de la gama de productos o servicios que estamos ofreciendo, ¿no? Por tanto, es importante que esto ya se esté trabajando porque luego detrás de esto hay un lanzamiento de productos, hay proveedores, hay lanzamiento de nuevos surtidos, gestión de los stocks, con lo cual la parte de plan de comercial o gama de productos o se empieza a trabajar ya o de alguna forma luego llegaremos tarde y cogeremos la ola peor que la competencia y que lo haga mejor nos cogerá espacio, ¿no? Y, por supuesto, todo esto, sabiendo que el precio va a ser algo relevante, planteándonos que el control de gastos es permanente, ¿no? Y tener en la cabeza esa gran pregunta, ¿no? De cómo debo ser a nivel estructural para servir y no cuánto tengo que vender para pagar lo que soy. Por tanto, tengo que ir dimensionándome, digamos, conforme la demanda va evolucionando, a la hora de ir incorporando personal en línea y ahí todavía hay, de alguna forma, disponibilidad de aplicación de ERTEs que incorpore gente o la saque de la compañía conforme la demanda va oscilando, maximizar y trabajar por asegurar la máxima eficiencia y productividad de los recursos, incorporar indicadores de actividad que podamos estar monitorizando permanentemente, que nos den indicación de desviaciones a controlar o la necesidad de meter más o menos estructura y, por supuesto, replantear la estructura de mano de obra indirecta acorde a unas nuevas formas de relacionarnos, a una nueva estructura o a la que también nos podemos permitir, ¿no? En qué medida hasta hace un tiempo la compañía crecía, la estructura ha sido una, seguramente los ERTEs nos han permitido, digamos, combatir esta sobreestructura, pero que ahora seguramente con toda la parte de digitalización que viene y con el negocio oscilante y con previsiones de ventas o tamaños no tan grandes, pues un replanteamiento de la estructura de la mano de obra indirecta, ¿no? Y, por supuesto, un planteamiento también de otros gastos generales de, digamos, de por lo menos igualarlo a la caída de ventas o al dimensionamiento de P&G prudente que hemos dicho, estar negociando permanentemente, comunicando con nuestros acreedores y proveedores, siendo honesto en lo que podemos y no podemos hacer y repensar absolutamente la utilidad de todo lo que hacemos, los costos que tenemos, los activos que tenemos y su aportación de valor, ¿no? Y incentivando aquello que tenga que ser core, metiendo coste e inversión, y aquello que no tenga que ser core, compartiendo, externalizándolo o trasladándolo a terceros y compartiendo con otros, ¿no? Y a partir de aquí, pues dejo a Fernando que continúe con la hoja de ruta, ¿no? Bien, gracias, Sergio. Bueno, siguiendo con otros retos que deberíamos estar teniendo en cuenta y abordando en las empresas, el primero de los que voy a hablaros yo es una palabra muy manida que está metido hasta en la sopa. Es la digitalización, digitalízate, plan de digitalización, transformación digital. Bueno, llevamos, y esto no es de la pandemia, llevamos tiempo hablando oyendo hablar de esta palabra, de qué retos y qué cosas tenemos que hacer en la empresa. Ha habido una época donde se han acelerado muchos de estos cambios y luego llegó la pandemia y nos hemos visto obligados a hacer acciones como estas, que no deja de ser una parte de digitalización. Es, bueno, este tipo de eventos digitales en el que estamos conectados gentes de diferentes zonas, incluso de diferentes continentes ahora mismo. ¿Cómo se está llevando esto en las empresas? Y como sabéis, nosotros nos gusta hablar de forma muy pragmática y basado en realidades que vemos en las compañías. Entendemos, y un poco lo que refleja esta foto, es que ha habido una época donde, y a día de hoy todavía seguimos encontrando muchas empresas en este tipo de situaciones, donde la digitalización ha estado un poco estancada, por decirlo de alguna forma, y de repente nos ha entrado la prisa y hemos ido a hablar con los partners tecnológicos y hemos querido comprar todo tipo de herramientas. Pensando que comprando el robot, comprando el Gmao, comprando o cambiando el ERP o cambiando un sistema de planificación de la demanda o lo que sea, íbamos a poder trabajar de una forma más ágil y mejor y además íbamos a sustituir una serie de mano de obra o a reutilizar o reubicar esa mano de obra en otras situaciones. Lo que teníamos claro en esta ecuación es que lo que nos iba a costar en la empresa es un montón de billetes de esos que casi no existen y casi no se ven y ya no están en circulación. Nos íbamos a gastar mucho dinero
Y vamos a tener una travesía de cierto sufrimiento, pero íbamos a tener este equilibrio. Pongo esto y al final voy a tener ahorros. ¿Cuál es la realidad de lo que estamos viendo? Pues que esta ecuación no se está dando. Se está dando una parte de la ecuación, es las empresas están invirtiendo, está habiendo presupuestos muy importantes y gastos muy importantes, a pesar de estar incluso en épocas complejas, porque todo el mundo sabe que es el futuro, con lo cual esa parte de la ecuación se está poniendo, pero al final en las empresas o en muchas de las empresas no se está sacando partido a esa inversión. Y luego hay una especie de frustración por la alta dirección de las compañías o por la propiedad incluso, a la cual sienten que han comprado un Ferrari y siguen yendo a 40 por hora, cuando en teoría con el Ferrari van a ir a 200, si me permitís ese ejemplo. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es nuestra opinión? Pues básicamente porque no se está teniendo en cuenta la empresa de una forma muy transversal y horizontal. Y esto es lo que nos gusta, como nos gusta a nosotros ver las empresas, de una forma muy horizontal, donde a la derecha empezamos con el cliente y al final vas tirando en esa cadena, va habiendo procesos, va habiendo una cadena de valor, que es lo que realmente aportamos al mercado, hasta llegar a una materia prima. En cada sector, evidentemente, la que utilizamos. En cada uno de esos bloques hay departamentos, áreas que generalmente tenemos muy bien estructuradas las empresas. Si os dais cuenta, esto más o menos coincide con los organigramas de compras, operaciones, administración comercial, estrategia, marketing. Bueno, y luego una serie de tecnología que está por abajo, o la organización, evidentemente, a nivel de personas. Cuando hablamos de tecnología, hay otra palabra que nosotros utilizamos ahí, que es la base de datos, y esta es donde creemos que fallan muchos de estos procesos de digitalización. Básicamente porque, pues, si seguimos con el símil del auto, vamos a comprar el Ferrari, vamos al concesionario de Ferrari, nos compramos el Ferrari, nos gastamos el dinero y llegamos a nuestra vivienda y no nos hemos dado cuenta que vivimos en el campo, las carreteras no están asfaltadas, hay baches y encima el terreno pues es complejo. Con lo cual, el Ferrari podrá ir por ahí, pues lo podrá ir por ahí, pero evidentemente no a 200 por hora y seguiremos yendo a 40 como íbamos con nuestro Seat Panda, que al final conseguíamos ir lo mismo. Pero por medio ha habido una inversión, ha habido unas expectativas y también ha habido un sufrimiento por el camino, porque para que ese Ferrari esté ahí en las empresas, para que ese RP esté funcionando, ese sistema esté funcionando, ha habido mucho trabajo, tiempo, dedicación de nuestro equipo y también del partner tecnológico. Nosotros creemos que lo que tenemos que plantearnos son procesos, no proyectos muy ambiciosos, sino entender bien la cadena, detectar en cuáles de estos puntos realmente para nuestra empresa es más crítico invertir en tecnología, porque es donde más fallamos o donde más oportunidad de mejora tenemos, porque vamos a poder servir mejor a un cliente o porque vamos a poder optimizar mucho mejor nuestro flujo, por supuesto, en tiempos y en costes, ya sean humanos o materiales. Y claro, cuando empezamos a ver la empresa de forma horizontal, nos aparece un montón de potenciales herramientas en las cuales muchas veces queremos abordar muchas a la vez y esto entendemos a nuestro entender que no es la mejor opción porque los recursos son los limitados, porque el equipo que tenemos es limitado para ponerlo en marcha y encima porque muchas veces o casi siempre lo que vemos es que no se ha hecho, digamos, no se ha evaluado de forma coherente cuál es el terreno que tenemos. Y para la tecnología, el terreno y esa materia prima para la tecnología son los datos y cómo tenemos estructurada la información. Y ahí es donde creemos que hay que trabajar mucho. Con lo cual, cuando hablamos de digitalizar, nuestro consejo sería no nos vayamos a cosas súper ambiciosas, vayamos sobre el terreno, focalicemos inicialmente en nuestro cliente, en esa cadena de valor para ver qué es lo que más le puede aportar al cliente y vayamos tirando hacia atrás. Y de esa forma haremos una especie de barrido o de mapeo de los procesos que tenemos. Una vez que conocemos bien ese nivel de procesos, hay que rediseñar los procesos. Y ahí es donde luego tiene que entrar la tecnología, pero no antes. Es muy difícil que compremos una herramienta y se adecue a nosotros si no hemos hecho este proceso de analizar mis procesos y rediseñar los procesos. De esta forma, además, vamos a adquirir el conocimiento de qué es lo que queremos para ir a buscar un partner y decirle al partner, ya sea nuestro departamento de sistemas o sean partners tecnológicos, que los hay y muy buenos, decirle muy claro qué es lo que queremos. Y de esta forma vamos a asegurar donde realmente suelen fallar más estos procesos de digitalización, que es en tener claro qué le vamos a pedir a este partner para que haya algo concreto. No se trata de cambiar la tecnología o no se trata de plan de digitalización de la compañía. Estas son cosas muy, muy grandes. Lo importante es saber dónde estoy hoy, qué cosas quiero cambiar a corto plazo, a medio plazo y luego ir poco a poco. Y en dónde estoy hoy, más allá de los procesos, también es importante conocer cuál es mi cultura.
Porque al final la tecnología la vamos a utilizar personas. Todavía en el siglo XXI van a ser las personas quienes utilizan la tecnología. Y tengo que tener muy claro cuál es la capacidad de mi gente para ver qué tecnología puedo ir utilizando y si no ir formando para que eso vaya ocurriendo. Con lo cual, con este plan vamos a acotar o a minimizar la mayor parte de los riesgos que ocurren en este tipo de procesos que al final hacen que la satisfacción y la experiencia de quien paga y quien realmente hace la inversión sea tan nefasta como está siendo hoy. Haciendo el proceso de esta forma vamos a ahorrar dinero porque vamos a ir a buscar una herramienta más concreta y encima vamos a definir muy claramente a nuestro proveedor qué es lo que queremos, con lo cual el yaque famoso que aparece aquí cuando hablamos de sistemas no se va a hacer la bola más grande. Vamos a tener más proyectos digitales o más proyectos de digitalización, pero en periodos más pequeños, más cortos, con lo cual no vamos a tener un megaproyecto de 3 años, sino muchos pequeños proyectos de meses cada uno de ellos para que realmente no haya aburrimiento y los impactos vayan estando ya dentro de la compañía. Y además vamos a asegurarnos en este proceso que la gente, nuestra cultura, está, digamos, ya estructurada para poder utilizarlos de un principio. En definitiva, lo que estamos hablando aquí de tecnología tiene mucho que ver con lo que es la mejora continua. Y para nosotros el plan de digitalización no deja de ser una pata más dentro de esta cultura de mejora continua que debemos tener hoy en las compañías. Con lo cual, resumiendo esta parte, nuestro consejo es no vayamos a grandes planes de digitalización, que eso va siempre acompañado de un montón de ceros, un montón de tiempo y mucha frustración por en medio, y vayamos troceando, como decimos muchas veces, el elefante a pequeños proyectos con mejoras concretas, enfoques concretos y trabajando con el equipo que tenemos en la casa. Después de esto, todos los retos que hay que abordar sí o sí, y Guillermo os ha contado antes muchas de las cosas que están ocurriendo y estamos viendo todos alrededor, es la cadena de suministro. Históricamente la cadena de suministro, desde que apareció un poco toda la parte asiática y se convirtió Asia en la fábrica del mundo, ha sufrido pocos cambios en general. Ha habido matices, algunos sectores un poco más avanzados, otros menos, pero en todos los sectores Asia ha tenido una gran representatividad fabril, junto, algunos un poco más o menos, con una mezcla de proveedores cercanos y locales. Hoy la realidad, pero ya no es de la pandemia, venía de antes, pero esto lo ha acelerado, como decimos muchas veces. Estamos metidos en una guerra comercial China, Estados Unidos o el resto del mundo. Estamos también, gracias a esto y al tema de servicio, estaba ya cierta moda de volver a reindustrializar Europa y Estados Unidos. De hecho, a nivel político incluso se estaba hablando de eso. Y la pandemia lo que ha hecho es acelerar esto porque durante cierto tiempo en muchos sectores nos hemos quedado sin materia prima. A día de hoy sigue habiendo plantas de sectores muy importantes que están parando producción, como es automoción, que está parando producción por falta de componentes. No hay chips en el mundo, con lo cual, como en cada coche habrá 30, 40, 50 chips, se están parando líneas productivas porque no hay chips. Entonces, cosas de estas antes no habían ocurrido. No vamos a hablar de las mascarillas de sanidad, etcétera, que ya lo vivimos, pero va más allá. En cualquier sector está ocurriendo esto. Además, los costes en Asia han ido subiendo. Si juntamos a todo esto lo que ha ido pasando con las navieras, ha habido problemas también de falta de contenedores. Y una de las explicaciones a veces que se da esto es porque realmente el modelo de venta ha cambiado y ahora, como hay mucho online, los contenedores van a multiproducto, a multipaquetes, y entonces no hay solo un cross-docking claro donde voy a una fábrica y vuelvo de un puerto a otro, sino hay un montón de contenedores mezclados por las tierras de Europa y de Estados Unidos que no están en China, y los fabricantes de contenedores en China no dan abasto a seguir suministrando. Y además, en todo esto vamos metiendo la componente medioambiental, que cada vez es mucho más importante. Ya sabemos en qué afecta eso a Asia. Y luego, por otro lado, lo que hablábamos antes, que luego entraremos en detalle, que es toda la parte de los fondos europeos, donde uno de los planes importantes es reindustrializar Europa. Con todo esto, creo que queda bastante claro que hay un montón de ingredientes nuevos que lo que tenemos que hacer es no cuestionarnos la cadena de suministro actual, sino, como planteamos, es de folio en blanco dibujar nuestra cadena de suministro, ahí veis algún ejemplo, y definir dónde estoy comprando hoy, dónde estoy enviando mi producto, y a partir de ahí replantear flujos en función de qué tipo de clientes, de proveedores tenemos, cómo son de estratégicos y cómo en esas variables que hemos mirado a la izquierda de tema medioambiental, de tema de costes, de agilidad de servicio
nos puede afectar. A todo esto hay que llegar a una parte que no es poco relevante, que es todo lo que tiene que ver con lo que decía Sergio y comentaban Guillermo de la caja. Es decir, si yo trabajo con Asia, ya sabemos lo que quiere decir en cuanto a caja. Cuánto dinero tengo que tener inmovilizado, porque al final los periodos de suministro y las formas de pago pues son las que son con Asia. Que si eso consigo llevarlo hacia aquí, pues digamos estoy generando mucha más caja porque voy a tener menos producto en circulación o en WIP. Con lo cual, nuestro consejo, y esto es algo que deberíamos hacer, ya es pararnos, coger el folio en blanco y empezar a dibujar de forma muy sencilla y luego ir ya profundizando en cómo estamos hoy a nivel de cadena de suministro y qué nuevas oportunidades se nos aparecen. Y relacionado con esto, y seguramente este es de los proyectos más críticos y que más echamos en falta y que ahora estamos trabajando con más gente, es toda la parte de planificación. Generalmente se habla de planificación, pero realmente tenemos que hablar del SOP, al final del Sales and Operation Planning, porque realmente es el nexo entre todo, es el engranaje de las ventas con la fábrica y en medio está esta planificación. Si seguimos ese símil, hasta ahora hemos estado funcionando de una forma, pues bueno, esos engranajes iban moviendo a una velocidad. Lo que ha ocurrido en los últimos meses, y que esto va a seguir ocurriendo, como nos decía Guillermo, es que la velocidad a la que va girando los engranajes es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay más incertidumbre, hay productos nuevos, hay cambios de comportamientos de los consumidores, hay nuevos proveedores, hay una nueva cadena de suministro que muchos sectores se están montando. Con lo cual, ¿qué hace esto? Que para conseguir los mismos volúmenes y mínimos resultados, los engranajes que veis ahí dibujados están yendo mucho más rápido. Con lo cual, lo que ha hecho ver es que en muchas empresas nuestro sistema de planificación, bueno, funcionaba para un entorno muy estable, en el cual la moneda no fluctuara como está ocurriendo, nuestros suministradores no fallaran, los navieras tardaran 21 días en traer el producto de China a Europa, todo esto fuera estable. Claro, ahora hemos empezado a cambiar los volúmenes de consumo. Hemos empezado a cambiar los hábitos de consumo, con lo cual el packaging nos está cambiando o la forma en la que compran los clientes nos está cambiando. Además, nuevos productos, porque ciertas cosas, como hemos visto antes, están creciendo más que otras, con lo cual el mix no cambia. Además, a nivel cadena de suministro, estamos teniendo ciertos problemas de suministro. Nos hace falta otros componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos visto, lo que en muchos sitios se está viendo, es que esto no estaba bien estructurado y para nosotros esto es un proyecto estratégico que deberíamos hacer y deberíamos estar ya funcionando así en todas las compañías. Y básicamente es lo que junta el mundo de las ventas con el mundo de la producción mediante la planificación. Esto que es muy sencillo de decir, la realidad es que es extremadamente complejo y que, sinceramente, en muy pocos sitios hemos visto que esté funcionando de forma correcta. De lo que se trata es que tengamos en una única herramienta, sí, tiene que ser una herramienta, tengamos toda la información clara de lo que es la cadena de suministro, de cómo me entran las ventas, cómo tengo mi previsión de ventas y cómo la voy actualizando, hasta cómo tengo que fabricar en mis plantas, cómo tengo que pagar los pedidos a mis proveedores y cómo tengo que tener o qué cantidades tengo que tener estocadas. Esto, en un mundo estable, con hacerlo una vez cada X tiempo es suficiente, hacer una vez el presupuesto de ventas y estas cosas es suficiente. En el mundo que vivimos hoy, las previsiones de las demandas tenemos que estar actualizándolas constantemente. Además, como veis a la derecha, tenemos que estar viendo cómo hemos previsto que vamos a vender y cómo hemos, digamos, con algoritmos que existen hoy a la orden del día y son fáciles, cómo esa previsión se puede ir dando o va a ir cambiando en función de cómo van entrando pedidos. Y todo esto tenemos que traducirlo, el idioma de ventas lo tenemos que traducir al idioma de fabricación. Y no es tan habitual encontrarlo. Y en ventas hablo más de familias de producto y hablo más de euros. Y en producción, nuestro plan de producción tiene que ver con unidades y productos concretos. ¿Por qué? Porque cada producto yo tengo establecido en qué sección, máquina o proveedor lo fabrico. Y qué componentes lleva, con lo cual tiro a mi cadena de suministro que veíamos antes. Y todo esto con cambios en la demanda, como veis ahí, estos son ejemplos reales súper habituales. Con lo cual, esto debe ser uno de los proyectos estratégicos que debemos tener metidos. Y no se trata de un tema tecnológico, no está en digitalización. Lo que estáis viendo es un caso real, es Power BI, es una herramienta muy sencilla con cualquiera que podáis tener de visualización. Aquí lo importante no es la herramienta, lo importante es conectar los mundos que veíamos antes, las ventas con la producción y en cada uno de estos eslabones juntarlos con el idioma que toca.
para que realmente, digamos, este sistema haga casi de traductor y, evidentemente, una parte relevante de predicción de la demanda y de las ventas, actualizándola de forma constante. Con lo cual, os aconsejamos que sean unos grandes proyectos porque, pues bueno, hoy en día es crítico y, como os decimos, no lo vemos en tantas empresas de forma correcta. Y por acabar, hay un par de puntos que están un poquito más hacia afuera de lo que es nuestra empresa y de planes concretos, pero que tiene que ver con las oportunidades y con el mundo que está ocurriendo. El primero, que vayamos mirando de reojo, o quizás no tanto, todos los procesos de M&A que se están dando. Toda la parte de fondos, de adquisiciones, estamos en un momento súper turbulento y cuando hay muchas turbulencias y empieza a calmarse el agua, es cuando todo el número de operaciones se multiplica históricamente. Para los que os hagáis una idea, bueno, estos son recortes de estas semanas, pero podéis encontrar miles donde todo predice que en el año 2021 vamos a batir récord en España de operaciones de M&A, tanto en número de operaciones como en valor total económico. A día de hoy, solo con las operaciones, y es verdad que son grandes operaciones, que están encima de la mesa para que se aprueben por parte de la competencia, ya estaremos por encima de toda la inversión en M&A que se hizo en todo el año 2020 y estamos en febrero. Entonces, aquí, aunque no lo tengamos en nuestra hoja de ruta, debemos estar mirándolo. ¿Por qué? Porque básicamente hay dos tipos de sectores. Uno, el que se ha visto muy afectado por el COVID y por la pandemia, como puede ser turismo, servicios, hostelería, etcétera, etcétera, en el cual sus volúmenes han bajado drásticamente. Básicamente, en muchos casos han estado prácticamente medio año o llevan casi medio año cerrados. Las deudas han aumentado porque es la deuda que tenían más los ICOs, con lo cual la deuda se ha aumentado. Como bajo mis ventas y, evidentemente, mis beneficios y mi deuda ha aumentado, aunque sea poco, pues el equilibrio del balance ha desaparecido. Con lo cual, estamos en volúmenes. Hay muchas empresas de un volumen relativamente pequeño y que encima se han endeudado un montón. Con lo cual, es necesario que haya estos procesos de concentración en estos sectores y los fondos seguramente van a estar muy metidos para hacerlo. Porque es necesario, uno, recuperar volúmenes de venta y dos, equilibrar los balances, que hoy están totalmente desequilibrados. Por otro lado, tenemos empresas donde no les ha ido mal, no han estado en sectores afectados, pero durante toda la pandemia han ido haciendo cosas que, como fuimos hablando en webinars anteriores, pues había que hacer. Oye, pues centrarte en tu core business. Muchas empresas que tenían muchas cosas abiertas, pues se han ido centrando en el core business. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me centro en el core business, de repente aparecen 2 o 3 unidades de negocio que tengo ahí, que me voy a desprender de ellas y no voy a regalar. Con lo cual, va a haber oportunidades o para un fondo o para un industrial que por precios relativamente cómodos y bajos podamos comprar negocios que otros se quieren deshacer de ellos. Con lo cual, estemos atentos porque podemos tener buenas oportunidades. Aquí también el mensaje de esto es, igual no estamos pensando en la hoja de ruta esta, pero que sepamos que si yo no lo estoy mirando, seguramente mi competidor sí. Si yo no compro, igual mi competidor sí. Con lo cual, mi competidor igual luego se vuelve en el doble de tamaño porque ha tomado unas decisiones que hoy yo no tenía claras. Con lo cual, aunque no tuviéramos en nuestro mapa este tipo de situaciones, nuestro consejo es que lo estemos estudiando muy de cerca, que estemos observando y atentos a este tipo de oportunidades. Además, aparecen y van a aparecer todas las situaciones de estrés. El nivel de concursos de acreedores, etcétera, etcétera, es muy bajo. Ya hemos visto las predicciones que antes nos ha comentado Guillermo. Todo parece indicar que durante el próximo trimestre van a aparecer todos estos empresas zombies, van a dar ya el paso hacia preconcursos, concursos o hacia otro lado. Entonces, cuando aparecen esto, pues siempre hay oportunidades de compra y tanto los fondos como industriales debemos estar atentos a oportunidades de compra de activos o de compras de negocios. Y esto sería en la parte de situación del entorno. Pero es que además, para comprar hace falta dinero y ganas. En la parte del dinero, actualmente, los private equity en España disponen de unos recursos sin precedentes. Porque ya el año pasado fue récord de creación de private equity, porque España tiene una buena concepción, porque hay muchos procesos o sectores por concentrarse y todo este dinero que empezó a llegar el año pasado no se ha gastado. Con lo cual, este año seguramente se gastará lo del año que he pasado más lo de este y encima parte del que viene por las oportunidades que va a haber. Y las ganas, los fondos las tienen porque tienen que cumplir unos presupuestos de inversión que no han podido cumplir el año que ha pasado. Con lo cual, este año van a estar con ganas locas de invertir.
Entonces, digamos que aquí se juntan las ganas de todo el mundo, el hambre con las ganas de comer, con lo cual estad atentos, quizás no surge nada, pero no podéis estar de espaldas, aunque no lo tuvierais en vuestro plan, porque vuelvo a repetir, si vosotros no estáis atentos y no lo veis, puede que vuestra competencia lo haga y entonces el tamaño sea mayor. Y por último, y no menos importante, pero relacionado con lo anterior, en cuanto a oportunidades, todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, y aquí ha habido mucha historia, sigue habiendo mucha historia, siguen estar las cosas del todo claras. Entonces, el mensaje es parecido al anterior. Estemos atentos e intentemos focalizar en ciertos aspectos que puedan ser interesantes para nuestra empresa. En grandes números, hay unos 140.000 millones de euros que se van a invertir, más o menos el 50% es a fondo perdido, con lo cual es muy importante, muy interesante. Y aquí no están las cosas claras. Ahora mismo estamos en fase de decisión por parte del Gobierno y a partir de las próximas semanas, del próximo mes, más o menos, a finales de marzo, se supone, o abril, empezarán ya a convocarse las ayudas. Hasta ahora no se han convocado ayudas. Son trabajo previo que el Gobierno esta vez ha decidido dar participación a las empresas para que puedan proponer cierto tipo de proyectos para que ellos definan un poco las bases, pero las bases todavía no han salido. Ahí nuestro mensaje es, en el tema de ayudas, si esto no puede ser un fin, tiene que ser un medio. Es decir, si en nuestro plan que hemos hablado antes y tenéis definido en vuestra hoja de ruta hay parte que tiene que ver con digitalización, tratemos de apoyarnos en las ayudas porque va a ser ventajoso. Si en nuestro plan no tenemos esto, nuestro consejo, como hemos visto también en algunos sitios que lo hacen y nos parece un error, es no intentemos por sacar unas ayudas hacer un plan que está un poco alejado de nuestro core business porque al final no va a ser todo a fondo perdido. Y más o menos el 60-70% seguro de la inversión vamos a tenerla que hacer de nuestro bolsillo o de nuestra empresa, con lo cual invirtamos en cosas que están muy claras. ¿Qué cosas parece que van a estar más claras? Pues bueno, hay 4 grandes aspectos o pilares que estas ayudas van a potenciar, que tiene que ver con la parte digital o transición digital, tiene que ver con la ecología, tiene que ver con la cohesión territorial o despoblación de ciertas zonas rurales. Ahí también entraba parte de la reindustrialización que hablábamos antes. Hay temas de movilidad y luego toda la parte de igualdad de género. Pero a día de hoy todavía no están concretadas las ayudas. Sí que es cierto que se están haciendo de forma diferente a otro tipo de ayudas, por obligaciones principalmente de la Unión Europea y por el montante económico, y donde la parte de la memoria, la justificación y tener una buena memoria es clave a todo esto para que nos la puedan conceder. Y en este punto, hablando con expertos, todo el mundo aconseja y nosotros con algún cliente estamos ayudando ya a trabajar esta parte, a ir trabajando ya la memoria del proyecto que más o menos tengamos en mente, aunque las bases del concurso no hayan salido, de la ayuda, perdón, no hayan salido, porque cuando salgan los plazos parece que van a ser muy cortos. Básicamente porque en junio la Unión Europea quiere que empiece a entrar el dinero ya físicamente. Entonces, si vamos a convocar ayudas abril, mayo y no todos los concursos, porque va a haber durante año y pico que van a ir convocándose y tiene que empezar a entrar dinero ya este verano, pues bueno, entendemos que los plazos pueden ser muy, muy, muy justos. Con lo cual, como está relacionado con vuestro business plan, nuestro consejo es empezar a trabajar ya la memoria para que cuando esto salga, pues ya tengamos gran parte del proyecto o de la memoria trabajada y podáis optar a tener esta ayuda que entendemos todo el mundo que va a ser un empujón importante para toda la economía. Como resumen de todo esto, ¿en qué cosas creemos que debemos estar trabajando en las compañías y mezclar, como decía Sergio, el mundo COVID o pandemia, o situación de pandemia, pero está pensando también y trabajando sobre todo en el día D+1, una vez que ya no haya casi confinamientos, donde los negocios estén abiertos, donde no haya restricciones de horarios, donde no haya restricciones de viajes, de movilidad, que está lastrando toda la economía? Pues básicamente, de momento, ir vigilando mucho la caja y eliminemos los gastos superfluos. Trabajemos mucho con el talento y Guillermo lo decía antes, llevamos 339 días en una vida muy diferente que nos ha afectado a nivel personal, pero a nivel profesional también. Motivemos, cuidemos y trabajemos mucho el sentido de pertenencia de nuestra gente porque hoy va a haber una guerra de talento. Definamos nuestro plan comercial donde incluye también una gama de producto, en qué tenemos que centrar nuestro producto para ese día D+1, cuando el consumo empiece a subir. A día de hoy el PIB en España sigue siendo negativo, las previsiones siguen siendo que para este año crezca por el 5%, eso
haciendo una cuenta muy rápida, quiere decir que el segundo semestre va a tener crecimientos importantes, con lo cual, para cuando empiece ese crecimiento importante, que puede ser de julio, puede ser de agosto, puede ser de septiembre o puede ser de octubre, eso es lo que nadie sabe todavía, que estemos ya preparados para aprovecharnos de esa ola en positivo. Trabajemos mucho los costes, sigamos trabajando en los costes, porque la competitividad va a depender de todo esto. Trabajemos este plan de digitalización, pero sin volvernos locos, muy enfocado a lo que es el negocio y las oportunidades que pueda haber, sin querer cambiar de 0 a 100 y ser nativos digitales cuando en nuestra organización no lo somos. Aprovechemos para plantear esta cadena de suministro desde cero. Hagamos un sistema SOP como Dios manda, porque va a ser el faro que nos permita trabajar hoy, pero también para el futuro. Y estemos atentos a dos principales oportunidades que seguramente no teníamos en nuestra hoja de ruta y van a aparecer fuera, con lo cual tengamos las previstas para ver qué hacemos en cada momento y analicemos qué es todo el mundo de M&A, potenciales fusiones, adquisiciones y toda la parte de los fondos europeos. Al final es donde creemos que están hoy los retos. En lo que tenemos que estar trabajando hay un impacto más a corto plazo, hay otra parte más a medio y algo más a largo plazo. Pero como también decimos siempre, en el momento en el que estamos viendo incertidumbre, hay que tener un plan, pero también sabemos que el plan no se va a cumplir, con lo cual la palabra agilidad y adaptabilidad seguramente son las que mejor resumen todo lo que estamos diciendo. Muy bien, pues pasamos ahora al turno de preguntas, mientras nuestro compañero Fernando descansa. Te toca, Sergio. Amparo pregunta, ¿cómo atraer talento cuando la empresa está en situación inestable? Yo diría, ¿hay alguna empresa de la competencia que esté estable? Al final, creo que parte de alguna forma de esta situación es la que todos la vivimos con alta inestabilidad, y también creo que hay talento, el talento de verdad está dispuesto a estar en un lugar que pueda aprender, pueda crecer, pueda de alguna forma tener un trabajo en equipo, que gente que comparta, con los valores que comparta, en una compañía que aporta cosas y tiene un para qué concreto a nivel social, con lo cual creo que es un momento en el cual hay inestabilidad para todos, y esa posibilidad de tener proyectos ilusionantes, retantes, y el talento siempre a buscar lugares en los cuales vea que puede crecer, vea que puede desarrollarse, y que hay un entorno también de valores compartidos y de compañeros para poder de alguna forma formar parte de un proyecto común, ¿no? Con lo cual, absolutamente creo que es factible, y si cabe hay que ponerse muy guapo para el cliente, muy guapo para el talento, y de alguna forma exige sacar lo mejor de todos los gestores en este momento, ¿no? Para ser capaces de que esta doble ecuación sea viable, ¿no? Así que creo que es un poco la contestación hacia Amparo. Muy bien. Fernando, esta es para ti, de Fernando. ¿Qué tipo de estrategias colaborativas se pueden tomar de cara a evitar la pérdida de cuota de mercado por las grandes corporaciones? Hostia, una pregunta, ¿no? Al final, bueno, hay una parte, depende del tipo de sector, y lo comentábamos antes con la parte de M&A, hay una parte que va a venir un poco impulsada por los resultados que hayamos tenido en nuestra empresa y por agentes externos que van a ayudar a la concentración. Este agente externo puede ser gente que está en tu balance, como puede ser banca, o como puede ser fondos de inversión, que van a ayudar a forzar. Si no estamos en esa situación y hemos perdido cuota, tenemos que ser conscientes que estos efectos o estas situaciones se van a dar, con lo cual, si nosotros nos quedamos quietos, es probable que en poco tiempo haya ciertos conglomerados que se junten y entonces nos doblen o nos tripliquen en tamaño, con lo cual, ahí lo que hablamos es que esto no es una opción y tienes que mover, y a partir de ahí es verdad que en España y en ciertos sectores en concreto la parte de concentración ha costado más que en el resto de Europa por el tema cultural. Yo creo que aquí es un must. O sea, si tu situación es de pérdida de cuota ha sido relevante, es mejor juntarte con otro para ser más fuertes que esperar a que otros se junten entre sí y todavía te acaben de fagocitar. Y gracias o debido a la situación de pandemia, creo que tenemos la oportunidad en muchos sectores de reescribir estos liderazgos y estas opciones. Pero es verdad que aquí luego entramos ya en las partes emocionales, en las cuales muchas veces en los procesos de M&A y de alianzas, como comentaban en la pregunta, es crítica. Ahí cojo un poco lo que decía Sergio, saber vender bien
el plan, dejar el ego al parte, porque hemos visto muchas veces procesos que por ego o por si el nombre de la empresa es no sé qué o si el que manda va a ser mi primo o el tuyo, se acaban cayendo y al final del camino ambas empresas están en una peor situación porque alguien va a hacer, tened en cuenta y tened por seguro que con los datos que hemos dado, los procesos de concentración se van a dar y de forma bastante exponencial una vez empiecen, probablemente a partir de abril o Semana Santa. Entonces, o estamos en uno de ellos liderándolo o participando, o seremos los que suframos a ese nuevo líder. Muy bien. Amancio comenta, ¿debemos entender con esta situación que vamos a tener una tendencia de compra de commodities a nivel consumidor? ¿O van a seguir las oportunidades en la premiumización de los productos de consumo? Esta me la quedo yo, por ejemplo. Históricamente las crisis han resultado en polarización del comportamiento de compra. Yo recuerdo en la crisis del 2008 a 2012, o la primera parte de esa crisis, digamos que todos los que eran, sobre todo hablando del sector, estoy pensando sobre todo en el sector de alimentación, todo lo que eran segundas, terceras, cuartas marcas reducieron su cuota alrededor de un 20% de media. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, cuando hay menos renta disponible, las marcas del distribuidor y, digamos, los primeros precios crecen, pero sí que es verdad que digamos que por un lado se reduce el peso de la cesta de la compra en las marcas medias, por así decirlo, aumenta en las marcas más básicas y en la marca del distribuidor, pero sí que puntualmente la gente se permite ciertos caprichos, pero eso ya no es un tema de cesta de la compra, sino porque la gente pues sale menos a cenar o se va menos de vacaciones y se permite más caprichos digamos, en la compra, ¿no? En la cesta de la compra. Con lo cual, yo creo que va a haber o va a seguir habiendo esta vez otra, o de nuevo, una polarización en el comportamiento de compra. Vamos a ir más a productos más básicos, seguramente, pero también a pequeños caprichos. ¿Vale? Una pregunta algo endogámica. Gracias. Bueno, en el sector de consultoría y afines, pregunta José Manuel, no es una pregunta nuestra, ¿cómo podemos transmitir la creación de valor de nuestros servicios y aportaciones a las empresas? Ya que tradicionalmente nuestro desempeño era muy presencial y en parte era una componente esencial de nuestro producto. ¿Cómo estáis viviendo esto, compañeros? Sergio, por ejemplo. Pues, por un lado, aprendiendo a trabajar de forma distinta, y es algo que es verdad que al principio de la pandemia, no solamente en consultoría en general, ¿no? A todos nos costó, hubo un punto de prudencia, es verdad que separaron proyectos, separaron iniciativas tanto internas de la compañía como trabajando con terceros, a falta de saber cómo dar respuesta a esto. Y sí que hemos notado que progresivamente, conforme hemos sido capaces de aprender a trabajar en esta nueva realidad, bueno, se han ido retomando distintos proyectos, tanto internos que la empresa llevaba, más allá de la urgencia al día a día, como de cosas que son impepinables que la compañía siga abordando, ¿no? Pero, por supuesto, supone también maximizar la capacidad de aportar de valor. Son en momentos también en los cuales los servicios, digamos, si no aportan un valor diferencial y no hay una capacidad de aportación de valor relevante, pues el cliente, por supuesto, es muy exigente con lo que va a comprar o a adquirir, ¿no? Sea un producto o sea un servicio y más en este caso de talento o de conocimiento. Eso supone de alguna forma el incrementarse cada vez mucho más la aportación de valor, tener mejor talento, tener las mejores capacidades, la mayor disponibilidad y de alguna forma eso es lo que te permite seguir vivo en el mercado, ¿no? Este tipo de situaciones o de crisis es una situación que limpia el mercado de forma relevante y si no nos tiene en buena situación como compañía, sea de consultoría o sea de lo que sea, aunque estés en un sector aparentemente boyante, pues lo sufrirás, ¿no? Entonces yo diría que que esto supone una maximización de la aportación de valor, trabajando de forma distinta a la anterior, seguramente en remoto, y otra vez replanteándote también tu estructura de costes en aquello que aporta valor, que no aporta valor, y redefiniendo también como compañía, aplicándote estas mismas medidas internamente. Yo diría, al final no estamos exentos como cualquier otra compañía de esta situación, porque nada es imprescindible, ¿no? Y los servicios, si no aportan un valor añadido, menos todavía, ¿no? Si lo aportan,
todo de alguna forma se puede comprar o se puede adquirir, pero tienen que aportar el valor que requiere, ¿no? Muy bien. Y Fernando, esta es para ti. Tu exposición sobre el Sales and Operation Planning, ¿cómo se aplica para las pequeñas empresas? ¿Hay alguna diferencia en la metodología? La metodología yo diría que no. Lo que es más sencillo en el sentido de que muchas veces las organizaciones, cuanto más grandes son, todos estos departamentos y toda esta información de diferentes áreas está más burocratizada. Por ejemplo, si hablamos de ventas, no es lo mismo que tengas ventas en diferentes países, delegaciones en algún otro país, etcétera, etcétera, que vendas todo en la misma zona, con lo cual simplifica. Y la receta es la misma. Si eres una empresa más pequeña, creo que tienes más agilidad para poner esto en marcha, pero se pone exactamente igual. Hace falta la previsión de la demanda y trabajarla de forma periódica, estar muy coordinada con fabricación, tener la capacidad productiva por línea o por sección, etcétera, etcétera, la información con los proveedores y al final esto tanto en pequeñas como en grandes es el problema. La clave de todo esto no es la herramienta ni lo que cuesta realmente dinero. La herramienta es un Power BI, es un BI. O sea, no es un tema económico. Hoy en día la tecnología en estas cosas lo ha puesto al alcance de cualquier empresa. El tema es tener claro lo que hay que medir y cómo medirlo y, sobre todo, cómo traducir el idioma de ventas al idioma de unidades productivas a en qué sección de capacidad de planta tengo que trabajar y qué piezas lleva de cara a los proveedores y que todo esto esté bien trabajado. Y ahí os diría que es igual de complejo en un sitio que en otro. Muy bien. Raúl, esto es para ti, Sergio. En el sector de Habitat, no sé por qué. Como yo decido, lo siento. En el sector de Habitat, como habéis dicho, ha habido un gran crecimiento en el segundo semestre de 2020, que aún continúa. Por toda la inversión que estamos haciendo en nuestros hogares. ¿Pensáis que puede haber un bajón de la demanda este año? Bueno, digamos que así como es normal que yo creo que una vez, digamos, la situación permita una cierta salida, todos necesitamos, o en la medida que podamos, que nuestro presupuesto orientativo unas semanas / meses lo queremos destinar a estar fuera de casa. Coyunturalmente sí que diría que en un momento concreto sí que puede haber una cierta oscilación para que parte del presupuesto se dedique a lo que estos meses no estamos pudiendo hacer, ¿no? Básicamente será viajar, será ocio, digamos, externo y, por tanto, un menor gasto en el hogar, ¿no? Aún así, ya pensando en el medio plazo, en una situación en la cual la renta per cápita haya podido bajar, que la adquisición de vivienda nueva se complique y eso va a ir ligado a una mayor planteamiento seguramente de rehabilitación de vivienda existente y esa rehabilitación puede derivar también en una actualización del mobiliario de las estancias o bien también porque esta nueva forma de vivir y de convivir pueda suponer que queramos seguir adecuando, digamos, estancias porque algo de teletrabajo va a seguir habiendo y eso va a ocurrir. Yo sigo pensando que el sector Habitat es un sector que, aunque coyunturalmente pueda tener oscilaciones, sigue pensando que es un sector, digamos, positivo para el medio y largo plazo, ¿no? Otra cosa también es que hemos visto que en estos meses las empresas, digamos, que no tuvieran una estructura de canal digital online de forma estructurada, pues bueno, no van a ser capaces de sortear todo este vendaval, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estamos en un cliente que con estas últimas semanas de confinamiento en algunas zonas, las tiendas están bajando una actividad del 30-40% de las ventas, pero también porque la gente no puede trasladarse de una población a otra, por lo tanto, no puedes acercarte a la tienda a comprar un fin de semana porque no puedes cambiar de ubicación. Eso tiene un efecto importante en la venta en la tienda, son pérdidas de forma relevante y por tanto, si no tienes una estructura online sólida, pues al final es que no vas a llegar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber otra vez limpieza de competidores, limpieza de gente que no estaba estructurado para poder tener esta actividad comercial y, por tanto, las pérdidas van a ser mucho más relevantes y el pastel, aunque sea más pequeño, también va a haber menos players, ¿no? Y como habrá menos players, los que lo hayan hecho bien, estoy seguro que tendrán la oportunidad de capturar más tarta y, ¿por qué no, entonces crecer, ¿no? No porque la tarta global sea mucho más grande, sino porque habrá menos jugadores que habrán sido capaces de capar este temporal, ¿no? Esa es un poco mi lectura de la situación, ¿no? Y ahí sí me permite, Sergio, porque he visto a Raúl y he visto el nombre y nos conocemos, especialmente en el sector de hábitat en el que pertenece
Raúl, la parte online, esa última que has dicho, es especialmente crítica, porque creo que queda bastante por desarrollar. Hay muy pocos players que lo estén haciendo y en otros sectores de hábitat ya es la principal canal de ventas y por donde esto se está desarrollando. Dar una solución medio global o medio llave en mano, más que global, llave en mano, lo más fácil y sencilla para el usuario y el canal directo. Muy bien. Jesús Alberto comenta, somos una empresa de alquiler de maquinaria y actualmente vamos a tope. ¿Cómo veis el sector en los próximos 2-3 años? Y luego, ¿pensáis que los tipos de interés van a seguir al mismo nivel o van a subir? Sector de alquiler de maquinaria. Sergio. Qué mamón. Déjate algunas de las buenas. Digamos que por experiencia hemos trabajado este sector en el pasado. El sector, por un lado, que entiendo la pregunta de los intereses financieros porque consume mucho CAPEX para poder alquilar la maquinaria y este es un negocio que hay que vigilar mucho, no el EBITDA, sino el buy. Y a veces nos emborrachamos con aquello de la adquisición de maquinaria porque aparentemente generamos caja, pero si cabe todavía hay que tener muy claro la estructura de balance. Más allá que el interés pueda subir o bajar, que puede ocurrir, porque estamos en una situación de absolutamente liquidez absoluta y quizá en excesivo, y por tanto que volver a una situación de que el dinero cueste algo, a mí me parece razonable. Sí que es importante tener una estructura de balance muy adecuada, muy estructurada, que permite esa amortización de los activos que se están alquilando a largo plazo para asegurar que somos capaces de generar flujo de caja positivo, aunque la amortización pueda llevarse un poquito más larga y, por tanto, estructurando el balance podemos capearlo, ¿no? Y, por otro lado, desde el punto de vista de tendencia, y creo que Guillermo lo ha dicho antes, sí que hay una tendencia a poner core y inversión y coste en aquello que sea aportación de valor crítica para la compañía, ¿no? El tema del pay-per-use o el pago por uso y el tema de alguna forma de usar las cosas conforme las necesites, acorde a esta situación de oscilación de la demanda tan brutal que tenemos, creo que es una actividad que va a ir creciendo, ¿no? Todo lo que sean car sharing, tool sharing o alquiler de maquinaria. Yo estoy seguro que es un sector que va a crecer, que es una tendencia que viene a quedarse, porque incluso a nivel tecnológico las máquinas van siendo cada vez más tecnológicas y tú no tienes tampoco la capacidad de poder amortizarlas en tiempo y forma o usarlas como toca, porque empieza a haber, digamos, otras maquinarias mejores con toda la tecnología. Así que creo que como sector me parece interesante, ¿no? Pero sí que, otra vez, teniendo muy claro la estructura de balance saneada, pensando en un balance estructurado a largo plazo para que pueda permitir que ante variaciones de demanda no tengas una situación de quemar caja porque tienes que devolver más créditos para pagar la inversión de la que tienes tú alquiler de tus máquinas, ¿no? Y por otro también creo que hay oportunidades, en este caso, tener un mayor control de esos activos y en qué medida están siendo utilizados a tope por tus clientes, ¿no? Tenerlos bien localizados, bien ubicados y, por tanto, ser capaz de que la rotación del mismo sea la máxima, ¿no? Y no entrar en cierta situación de sobrecapacidad o entender que esa forma de gestionar los activos no es suficientemente fina y al final me sobredimensiono. Creo que muchas veces podemos encontrar oportunidades de optimizar el uso de activos un 10, un 15, un 20% y eso te permite endeudarte menos, invertir menos y sacarle más rentabilidad a tu negocio, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi resumen. Creo que sí, pero por supuesto gestionando muy bien la compañía y no entendiendo que la gestión es algo secundario porque ahora estamos en booming, ¿no? El sector. Y en cuanto a los tipos de interés, pues sí, saco yo la bola de cristal. Últimamente yo lo que estoy percibiendo, estoy leyendo y estoy un poco informando es que Estados Unidos va a ir hacia unas políticas muy expansivas a nivel de inversión en infraestructuras, muy keynesianas, ¿no? Acompañadas de tipos de interés relativamente bajos, ¿no? para reactivar la economía. Y en Europa, de lo que se está hablando es que vamos hacia una japonización de la economía, con tipos de interés muy bajos y con crecimientos también bastante bajos. Y con todo lo que ha ocurrido durante el último año, yo entiendo que no se moverán mucho, por lo menos durante los 2-3 próximos años hasta que la economía se caliente. Si queréis, hago dos últimas preguntas. Manuel comenta, habéis comentado la tendencia hacia la compra de proximidad y cercanía por parte de los consumidores.
¿Cómo veis que va a evolucionar el pequeño comercio para poder competir frente a los grandes retailers? Fernando, ¿tienen una nueva oportunidad el pequeño comercio? Para mí sí. Yo creo que oportunidades depende de cómo se hagan las cosas. El modelo del comercio minorista tradicional, pues probablemente no. Porque todos nos hemos acostumbrado a en un clic tenerlo todo y nos llega a casa, no tiene un sobrecoste. De hecho, el modelo, el resurgir, entre otras cosas, del Corte Inglés ha sido, y está pasando en España, y probablemente es uno de los pocos sitios donde alguien le está haciendo frente a Amazon o Alibaba, es básicamente ha ido hacia un modelo similar. Ha roto parte de los atributos que tenía el Corte Inglés, que era el precio no era el más bajo, y la parte online no existía, incluso ahora pues tener el modelo este de pagar 20 euros también al año y los envíos son gratuitos, un tema de producto bueno pero también con un enfoque también al precio, y servicios incluso en 2 horas en ciertas ciudades ya te están dando servicio, con lo cual ha ido por esa vía. Con lo cual, si tú eres un pequeño retailer, lo que tienes que tener muy claro es que en lo mismo no es imposible ganarles, ni por coste, ni por servicio, ni por nada. Con lo cual, el hueco que queda son las experiencias y qué cosas tú compras en la cercanía y qué experiencias buscas. Y todos también tenemos nuestras zonas de compra que no las haces online y las haces in situ, porque buscas esa experiencia o ese producto diferencial o algo concreto. Lo que no puedes hacer es, y no creo que se pueda hacer, es tratar de competir en esas armas. El valor diferencial de Amazon es el que es, el de Corte Inglés es el que es, o el de Carrefour, y entre ellos también tienen sus diferencias, lógicamente, y yo creo que va a haber hueco para la cercanía, seguro. De hecho, bueno, en los últimos tiempos ha habido ciertos comercios de cercanía que están resurgiendo gracias a que tampoco la gente está viajando, etcétera, etcétera. Pero bueno, si ahí consigues dar algo diferencial en cuanto a experiencia, yo creo que es el hueco. Pero es verdad que mucho del comercio minorista básicamente vivía del servicio y de tenerlo cerca de casa. Pero claro, eso con Amazon en 24 horas o el Corte Inglés en 2, pues ya le queda poco recorrido. Vale, última pregunta. María preguntaba antes, es que me la saltó antes, disculpa. Con la legislación actual, ¿cómo plantear las reestructuraciones de personal? ¿ERES o despidos individuales? Guillermo, que tienes ganas de contestarla. Depende, ¿no? Depende. Bueno, contesto yo. Bueno, ya no es un tema tanto de la legislación actual, sino de la situación de la empresa. Los ERES tienes que aplicarlo a partir de un 10% de personal, por encima de 10 personas, y en ese sentido, bueno, tienes que cumplir una serie de justificación, ¿vale? Para que la autoridad laboral te lo plantee. Entonces, ahí, bueno, pues depende del volumen de la necesidad de la reestructuración realmente. ¿Vale? Hago una pregunta. A ver. Eugenia León, el sector del cuidado de personas mayores, Silver Economy, parece que está en auge, pero ¿es el momento de expandir este tipo de negocio? ¿Cojo la tabla y surfeo con la granola que viene? Yo creo que si estamos aquí es para surfear, ¿no? Disfrutar de ello. Fuera bromas, desde luego es un sector en auge y que va a seguir creciendo. Y depende de países, en Europa, en España especialmente, por la edad media y cómo va a ir envejeciendo la pirámide poblacional. Es un sector totalmente en auge. Si seguimos los patrones que hemos ido comentando antes y teniendo control de la parte financiera, que entonces había alguna pregunta también al respecto, yo creo que es un sector para invertir. Otra cosa que es un sector que está creciendo, pero depende si trabajas para la administración pública. En todas, en cierta parte, trabajan. La parte que hablaba y le da mucha importancia a Sergio de la caja no es baladí y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero seguro que es un sector que va a ir creciendo y que se va a quedar, que hace unos años no existía y que con todo lo que ha pasado y la pirámide poblacional va a ir a más. Otra cosa es
en qué se enfoca cada uno para hacer diferente y cómo gestionamos, porque es verdad que uno de los grandes riesgos que tiene este sector precisamente es la gestión de la financiación. Muy bien, pues terminamos aquí, si os parece, son las 6:25, llevamos aquí hora y 25 y bueno, solo queríamos agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, hemos llegado a ser 180 personas, que creo que está bastante bien. Nuestra idea es hacer un webinar pues cada mes y medio, cada mes, y esperamos contar con vuestra presencia. Agradeceroslo de nuevo y solo deciros que recibiréis un correo con la presentación que hemos visto y con la grabación completa un enlace con la grabación completa del webinar por si lo queréis repasar. O sea que nada, muchas gracias y os esperamos para el próximo webinar. Venga, gracias a todos. Un abrazo fuerte.